Hola, ¿qué tal? Yo soy Codus Lens y les voy a explicar un poco acerca de cómo funciona el aparato fonador y qué importancia tiene a la hora de hablar y qué elementos hay que tener en cuenta para poder hablar bien. Entonces, el aparato fonador, ¿qué es y cómo funciona? Bueno, tenemos las fosas nasales, que son estas, todo el mundo las conoce, tenemos la boca, tenemos la faringe, que la tenemos un poco más adentro, más atrás, seguidamente de la tráquea, que viene aquí, son los conductos hacia son los conductos que van hacia los pulmones. También tenemos los bronquios, que son estas separaciones que van a cada uno de los pulmones, el derecho, el izquierdo, y seguidamente tenemos el diafragma. Aquí se encuentra el diafragma, tenemos los pulmones y el diafragma está como por aquí, ¿no? Todo el mundo lo tiene. Entonces el diafragma es un músculo que hace presión para que se produzca este sonido, ¿no? Otra cosa muy importante, hay personas que hablan con la nariz, con las fosas nasales, hablan que es un poco como, ¿no? Soy algo así. Hay otras personas que hablan con la garganta en este tramo, que normalmente cuando vamos, por decir algún ejemplo, cuando vamos a conciertos y gritamos con la garganta y al otro día amanecemos sin voz. Bueno, eso es hablar, gritar con la garganta, que no es, digo, todo el mundo lo hace, todos los días lo hacemos, sin embargo no es recomendable. Y hablar con el diafragma, que es este músculo que nos ayuda a presionar para que el aire salga a determinada presión, valga la redundancia, y también los pulmones reposan sobre este diafragma. Se encuentra aquí en la cavidad, debajo de la cavidad torácica, debajo. Aquí. Ok, pero ¿cómo identificamos que estamos hablando con el diafragma o estamos utilizando la garganta o las fosas nasales? Es sencillo, ponemos dos dedos y los ponemos en la garganta y hacemos vibrar con la letra M, de esta forma. Podemos notar cómo vibra nuestra garganta. Ahora podemos subir la misma letra M con la parte de las fosas nasales. Podemos sentir el ahora sentimos la vibración tanto en el paladar y sentimos un pequeño cosquilleo en la conexión con la cavidad bucal, con las fosas nasales. Ese espacio sentimos cómo vibra. Entonces, pero si lo bajamos, no sé si pueden notar el cambio. Entonces, podemos hacer la misma M aquí arriba. Podemos hacer la M con la garganta o podemos hacer la misma M con el diafragma. Soy un tanto grave en esta última, ¿no? Entonces, de esta manera podemos identificar el diafragma, podemos identificar la garganta y podemos identificar las fosas nasales. Ok, se me olvidó comentarles que es muy importante tener, para hacer estos ejercicios, tener un vaso de agua y estar tomando constantemente para lubricar estas fosas, ya que nos podemos lastimar. Esta agua debe ser al tiempo, no tiene que estar ni muy fría ni muy caliente. Así que mientras sea un vaso de agua, esté al tiempo, con eso pueden estar tomando y hacer estos ejercicios. Otro ejercicio para ejercitar el diafragma es contar del 0 al 10, del 10 al 0, con el diafragma, sin levantar los hombros a la hora de respirar, sino el estómago, sino esta parte, el abdomen, el estómago. Entonces, cuando respiramos, la forma correcta, como ya se los había dicho, es respirar de esta forma. Y no esta. Entonces, a la hora de tomar aire y respirar, debemos usar la parte abdominal junto con el estómago y respirar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En vez de hacer esto. Y contar. ¿Ok? Otro ejercicio muy interesante y divertido es, si tienen a la mano un globo, pueden conseguir un globo en la papelería, no les debe costar más un peso. No sé, toman el globo, lo toman en la boca y van a respirar
con otra vez nuevamente con el diafragma. Van a volver a levantar toda esta parte sin subir los hombros nuevamente, y a la hora de exhalar van a exhalar con la boca y vamos a inflar este globo. Así una vez, y al mismo tiempo hacemos la simulación con las manos, cómo se va desinflando nuestro estómago, ¿no? Se va desinflando y al mismo tiempo el globo se va inflando. De esta manera. No lo exageren tanto hasta ponerse morados, solamente lo necesario y lo deben de hacer gradualmente. Y nuevamente lo repiten. Además del globo, otro ejercicio muy interesante es el de colocarnos en una parte donde, no sé, un tapetito o si no de plano en el suelo, de colocarnos de manera que con los antebrazos los pongamos en el suelo y hacer una especie de plancha, una plancha. Entonces, y contar del 1 al 10, esto nos obligará a usar nuevamente el diafragma, de esta manera. Entonces, respiramos nuevamente con el diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esta forma estamos usando el diafragma a la hora de hablar o a la hora de contar, ¿cierto? Bueno, así como el ejercicio anterior de estar en forma de plancha y decir números del 1 al 10, contar, de la misma manera podemos utilizar poemas, podemos utilizar trabalenguas, podemos utilizar una lectura, lo que ustedes tengan en mente, o simplemente dialogar, hablar en voz alta. Entonces esto va a obligarnos a utilizar el diafragma. Es hasta cierto punto, cuando lo ejercitas, es hasta cierto punto un dolor abdominal. No sé si han sentido ese ardorcito. Bueno, ese mismo deben de sentir un poco, un esfuerzo en el abdomen. Todos estos ejercicios son para identificar, ejercer y estimular el diafragma para poder tener una voz un poco más correcta, más profunda y hablar un poco mejor. Esto solamente es la voz. La dicción es otra cosa. Eso se cuece aparte. La dicción es cómo ponemos los dientes, la lengua, la posición, cómo la ponemos en el paladar y un sinfín de cosas más. También existen los bloqueos. Los bloqueos es otro tema muy importante que a la hora de hablar, para hablar correctamente y expresarnos, las muletillas, los bloqueos, la expresión corporal, no solamente la facial, porque a la hora, cuando te paras en público, cuando haces un video, cuando haces un tutorial, ¿dónde pones la mirada? ¿Dónde pones los ojos? ¿Dónde pones las manos? Los ademanes que hacemos, los pies, cómo te paras, hacia dónde apuntan, hacia afuera, hacia enfrente, diagonal, la mirada, la cabeza. Todo esto es parte y forma parte de la voz y de la dicción, de la expresión corporal. Todo esto influye. Pareciera que no. A la hora de que estamos sentados, cuando estamos sentados, hablamos de una forma, hablamos de una manera, nos expresamos. Cuando estamos parados y estamos un poco más libres, hay quienes se sienten más a gusto, están meneándose de lado a lado, y todo esto tiene una razón del porqué. Todo tiene una razón, ¿no? Entonces, pero solamente hasta aquí vimos lo que es el diafragma, cómo se estimula, qué ejercicios pueden hacer. Hay estos y muchos más. Solamente les comenté un poco acerca de lo que vimos en la materia de voz y dicción. Espero que les haya gustado.